Buenas tardes, profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a presentar un caso sobre enfermedad renal crónica en una hembra canina de raza Yorkshire. Los integrantes de mi grupo son Sarmiento Ramírez Franklin Álvaro, Belis García Brenda Nicole y quien les habla, Colán Lucero Elías Jesús. Siguiente, por favor, y le doy el paso a mi compañero. Como índice tenemos la introducción, la historia clínica, examen físico, exámenes, plan terapéutico, conclusiones y finalmente la bibliografía y la infografía. Siguiente, por favor. Introducción. La insuficiencia renal en perros es una afección grave y crónica que afecta el funcionamiento de los riñones, órganos vitales encargados de filtrar y eliminar los desechos metabólicos del cuerpo. Esta enfermedad renal puede tener diversas causas y puede manifestarse de forma aguda o crónica. En la insuficiencia renal crónica, los riñones pierden gradualmente su capacidad para realizar sus funciones esenciales, como son la eliminación de toxinas, el equilibrio de los electrolitos y la regulación de la presión arterial. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, se va produciendo un daño de carácter irreversible en los que son los tejidos renales. Esto conlleva finalmente a una disminución de la función renal y una acumulación de productos de deseo en el organismo. Los signos clínicos de una insuficiencia renal en perros realmente pueden variar, pero los más comunes incluyen el aumento de la sed y la micción, pérdida de apetito, de peso, vómitos, letargo y desequilibrios electrolíticos. En este trabajo vamos a presentar un caso clínico de un perro con insuficiencia renal, incluyendo sus signos, síntomas iniciales que nos han llevado a sospechar que se trata de una real disfunción renal. Además de esto, analizaremos a detalle las pruebas diagnósticas utilizadas para poder confirmar el diagnóstico y así evaluar la gravedad de aquella enfermedad. Siguiente, por favor. La historia clínica. Nos encontramos con un caso de un canino de raza Yorkshire Terrier, hembra de una edad de 10 años, 5 meses y 17 días. El peso no está indicado, pero la talla es de pequeño y es de color café y negro, con un estado reproductivo de esterilizada. Siguiente, por favor. El examen físico y o clínico. El paciente llegó con una actitud deprimida y un temperamento dócil. Las membranas mucosas se encontraban en un estado de rosas pálidas o secas, con un tiempo de llenado capilar de 3 segundos. En la cavidad oral nos encontramos con la presencia de una enfermedad periodontal de grado 4. Poseía una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. Sin embargo, la frecuencia respiratoria no está indicada en este caso. Con unos nódulos linfáticos no reactivos, una temperatura rectal de 36,8 grados centígrados y una condición corporal de 2/5. A continuación, mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre los diagnósticos diferenciales en los cuales se ha diagnosticado como el primero que es hemoparásitos, el segundo enfermedad renal crónica y el tercero neoplasia hepática. Siguiente, por favor. Se le ha realizado distintos exámenes como son el examen de hemograma, el examen de bioquímica, el ureanálisis y la ecografía. Siguiente, por favor. Eh, en el caso del hemograma, hay una baja cantidad de recuento de eritrocitos que podemos inferir una obvia disminución en la producción de glóbulos rojos, que vendría a ser problemas en la médula ósea. Como resultado de enfermedades hematológicas, infecciones crónicas, insuficiencia renal, también se encontró lo que es un alto nivel de recuento de leucocitos. Se asume que se ha generado debido a las infecciones bacterianas, virales, fúngicas o parasitarias. Pueden desencadenar una respuesta inmunitaria y aumentar la producción de leucocitos.
Las infecciones del tracto urinario también están presentes que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria y aumentar la producción de neutrófilos. En el primer hemograma que se realizó, como ya bien he mencionado, se evidencia eritrocitos al 4,8% y hematocrito y hemoglobina al mínimo. Los leucocitos altos, como los neutrófilos, también hiperocromía en los eritrocitos. Presenta un bajo conteo de plaquetas o de trombocitopenia, mejor dicho, técnicamente, y eritrocitos cercano al límite mínimo normal, como hipocromía +1, tanto hemoglobina y hematocrito al límite inferior, lo cual podría indicar una anemia posiblemente producida por el hemoparásito ya anteriormente mencionado, con el cual dio positivo a la vez hay leucocitos sin neutrofilia que indicaría un proceso infeccioso inflamatorio. Siguiente, por favor. En la parte de bioquímica se presentó una creatinina de 2,4%, por lo que se realizó un perfil renal que incluye lo que es la urea, el BUN, creatinina, calcio y fósforo, donde todos los valores estuvieron por encima de los rasgos normales, a excepción del calcio, y esto empeora aún más el pronóstico. ¿Por qué? Debido a la elevación de la creatinina en la sangre, la cual es utilizada como un marcador común para evaluar la función renal, indica una disminución en la tasa de filtración glomerular, que es la capacidad de los riñones para eliminar los desechos y el exceso de sustancias del cuerpo. Esto puede ser causado por diversas condiciones, como son la enfermedad renal crónica, infecciones renales, obstrucción del tracto urinario e insuficiencia renal aguda. También está lo que es la pérdida de proteínas a través de los riñones. En enfermedades renales se puede producir una pérdida excesiva de proteínas, incluyendo la albúmina a través de la orina. La insuficiencia renal crónica también está presente, que se refiere a la pérdida progresiva y permanente de la función renal. En esta condición, los riñones no pueden filtrar adecuadamente los desechos y las toxinas, lo que puede provocar cambios en los niveles de proteínas en la sangre, incluyendo las globulinas. Siguiente, por favor. Ahora, para el tercer análisis, que es la ureoanálisis, se puede evidenciar una disminución en la densidad urinaria, lo que puede significar que la orina está más diluida de lo normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la densidad urinaria disminuida por sí sola no proporciona un diagnóstico definitivo a un problema renal, pero también realizando el examen citoquímico de la orina indica varios hallazgos, como puede ser la densidad urinaria disminuida ya anteriormente mencionada, que es una medida de la concentración de solutos en la orina. Una densidad urinaria baja o disminuida puede indicar una dilución de la orina, lo que puede ser causado por una ingesta excesiva de líquidos, un problema en la función renal o una disminución en la capacidad de riñones para concentrar la orina. También tenemos lo que es la presencia de cilindros ilianos, que son estructuras tubulares formadas por proteínas y células que se encuentran en la orina. Su presencia puede indicar un proceso inflamatorio o de daño en los riñones. Y también a esto le sumamos el sedimento en cantidad escasa, que puede ser normal en cantidades muy pequeñas, sin embargo en cantidades mayores puede indicar una infección en el tracto urinario o una respuesta inflamatoria en los riñones o las vías urinarias. Siguiente, por favor. Eh, en la parte de ecografía, el reporte que se obtuvo fue que hubo una presencia de masa hiperecoica de cotextura homogénea de 2,7 centímetros de diámetro relacionada a la topografía del parénquima, del lóbulo lateral derecho del hígado, en los riñones, cambios inflamatorios y degenerativos, aumento del espesor y ecogenicidad cortical. También hay pérdida de definición al límite córtico medular, ecotextura cortical irregular marcados signos del anillo medular y pielectasia leve bilateral. Y por último, en vejiga urinaria abundante sedimento hiperecoico puntiforme en suspensión, por lo que se considera neoplasia hepática y nefropatía del curso crónica en la ultrasonografía abdominal realizada. Siguiente, por favor, y le doy paso a mi compañero. Bueno, en el plan terapéutico se realiza tratamiento y monitoreo. El tratamiento farmacológico se pueden usar los siguientes fármacos, que son el omeprazol, la dipirona, Plasvid, Serenia, Emolitán, la dexametasona, ranitidina, oxitetraciclina.
Y bueno, como conclusión, podemos decir que el diagnóstico de la enfermedad renal es complejo y a menudo se realiza cuando la enfermedad está avanzada y se presenta el síndrome urémico. Las pruebas convencionales como la creatinina se utilizan comúnmente para el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Sin embargo, la creatinina puede verse afectada por factores externos y puede dar resultados incorrectos. Sus niveles solo se elevan significativamente cuando hay una pérdida de del 75% de la función renal. Por otro lado, el SDMA no se ve afectado por factores externos y puede detectar una pérdida de función renal del 25%. Esto la hace más sensible y útil para diagnosticar la enfermedad renal crónica en etapas tempranas, cuando los niveles de creatinina aún no se ven afectados. En cuanto al tratamiento, la gestión nutricional es fundamental. Varios estudios demuestran que las dietas especiales para pacientes renales reducen el riesgo de crisis urémicas. También retrasan su aparición y disminuyen la mortalidad relacionada con la enfermedad renal, en comparación con una dieta regular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tratamiento no puede revertir o eliminar completamente la lesión renal existente, por lo que el pronóstico de la enfermedad renal crónica generalmente no es favorable. En resumen, el diagnóstico de la enfermedad renal crónica puede ser difícil y a menudo se realiza cuando la enfermedad ya está avanzada. El SDMA es una prueba más sensible que la creatinina para detectar la enfermedad en etapas iniciales, y el manejo nutricional va a ser esencial en el tratamiento de la enfermedad renal, pero este no puede curar completamente la enfermedad. Y bueno, aquí está nuestra bibliografía y linkografía. Nosotros hemos utilizado este caso para la utilización de nuestro video. Y muchas gracias.